No es mi culpa que seas una amargada en cada evento familiar. ¿Seguro? Porque yo sé quién es el verdadero padre del bebé de tu hermana. Marido la llamó amargada en la boda de su hermana embarazada, pero la esposa sabía algo del bebé. El silencio cortante del elegante salón se rompió como cristal cuando Camila Esteves se puso de pie. Su vestido azul marino ondulando con la gracia de una mujer que había tomado la decisión más importante de su vida. Los 200 invitados de la alta sociedad mexicana contuvieron el aliento mientras ella caminaba hacia el micrófono, sus tacones resonando sobre el mármol como los latidos de un corazón que se prepara para revelar la verdad más devastadora. Mauricio, su esposo, la observaba con una sonrisa burlona en los labios, ajeno al huracán que estaba a punto de desatarse. Valeria, radiante en su vestido de novia y con su vientre de 6 meses pronunciándose bajo la seda blanca, palideció al reconocer esa mirada en los ojos de su cuñada, una mirada que conocía demasiado bien, una mirada que guardaba secretos que podrían destruir no solo esa boda perfecta, sino toda la dinastía Andrade Cifuentes. Pero para entender cómo llegaron a ese momento explosivo, hay que retroceder 6 horas, cuando la mañana del sábado 15 de octubre de 2005 comenzaba a pintar de dorado las ventanas del Hotel Majestic en la colonia Roma, y la Ciudad de México despertaba con el bullicio característico de los días especiales. Camila había llegado al salón de belleza a las 7 de la mañana, como siempre hacía para los eventos familiares importantes. A los 34 años, conservaba esa elegancia serena que la había caracterizado desde sus días universitarios, cuando enseñaba literatura en la Universidad Nacional. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta los hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas que parecían esculpidas para reflejar tanto la bondad como la melancolía. Ese día, sin embargo, había algo diferente en sus ojos verdes. Una determinación silenciosa que ni siquiera su madre, Elena, logró descifrar cuando se encontraron en el vestíbulo del hotel. Elena Marín de Estévez, a los 60 años, era la imagen perfecta de la matrona mexicana de clase alta. Vestía un traje sastre color perla que realzaba su porte distinguido y llevaba el cabello recogido en un chongo impecable que no se había movido ni 1 milímetro desde que salió de casa. Sus ojos, del mismo verde que los de Camila, reflejaban la preocupación de una madre que conocía demasiado bien a su hija. «Mija, te ves preciosa, pero tienes esa mirada otra vez», le dijo Elena mientras ajustaba discretamente el collar de perlas de Camila. «Esa mirada que pones cuando estás tramando algo que no me va a gustar para nada». Camila sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 9 años de matrimonio con Mauricio, una sonrisa que decía todo y no decía nada al mismo tiempo. «No tramo nada, mamá. Solo es el día de la boda de Valeria. Quiero que todo salga perfecto para ella». La mentira salió tan natural como siempre, pero Elena la conocía lo suficiente para saber que su hija estaba mintiendo. Sin embargo, como buena señora de la sociedad mexicana del 2005, había aprendido hacía mucho tiempo que algunas verdades era mejor no conocerlas, al menos no hasta que fuera absolutamente necesario. El gran salón imperial del Hotel Majestic había sido transformado en un palacio de ensueño. 500 rosas blancas importadas de Ecuador decoraban cada mesa, mientras que los manteles de lino francés caían como cascadas de marfil hasta el suelo de mármol. Los candelabros de cristal de Bohemia colgaban del techo como estrellas capturadas, proyectando destellos dorados sobre los rostros de los invitados que comenzaban a llegar. La orquesta, dirigida por el maestro Rodríguez, afinaba sus instrumentos en un rincón, preparándose para ofrecer las melodías que acompañarían lo que todos esperaban sería la boda del año en los círculos aristocráticos de la capital. Mauricio Andrade Cifuentes hizo su entrada como siempre lo hacía, imponiendo su presencia.
A los 39 años era el tipo de hombre que acaparaba miradas sin esfuerzo. Alto, de complexión atlética mantenida a base de tenis en el club y trajes cortados por el mejor sastre de Polanco, tenía esa seguridad arrogante que caracterizaba a los abogados exitosos de su generación. Su cabello negro, apenas tocado por algunas canas que le daban un aire distinguido, estaba peinado hacia atrás con brillantina, y sus ojos oscuros brillaban con esa mezcla de inteligencia y crueldad que tanto atraía como intimidaba. «Camila, amor, ya llegaste», dijo acercándose a su esposa con esa sonrisa que reservaba para las ocasiones públicas. La besó en la mejilla con la precisión de un actor consumado, pero sus palabras llevaban ese tono condescendiente que ella conocía tan bien. «Pensé que tal vez te habías arrepentido de venir. Ya sabes cómo te pones en estas celebraciones familiares». Los ojos de Camila se endurecieron apenas un segundo antes de recuperar su compostura. «Por supuesto que iba a venir, Mauricio. Es la boda de tu hermana. Jamás me perdería un momento tan importante para la familia». La familia. Esa palabra tenía un peso particular esa tarde, cargada de significados que solo algunos de los presentes conocían completamente. Valeria Andrade Cifuentes apareció en la entrada del salón como una aparición. A los 28 años, tenía esa belleza frágil que caracterizaba a las mujeres Andrade, con sus ojos grandes y oscuros, su cabello negro recogido en un peinado elaborado adornado con perlas, y una sonrisa que parecía pintada sobre un lienzo de porcelana. Su vestido de novia, una creación del diseñador mexicano Macario Jiménez, había costado más de lo que muchas familias ganaban en un año, y cada detalle había sido planeado para proyectar la imagen de la novia perfecta de la alta sociedad mexicana. Pero era su vientre lo que realmente llamaba la atención. 6 meses de embarazo se pronunciaban elegantemente bajo la seda del vestido, haciendo que su figura se viera aún más etérea y maternal. Los invitados murmuraban con admiración sobre lo radiante que se veía, sobre qué bendición era para la familia Andrade tener un heredero en camino, sobre lo perfecto que era el timing de todo. Si tan solo supieran la verdad. Camila observaba a su cuñada desde su mesa, notando cada gesto nervioso, cada sonrisa forzada, cada momento en que la mano de Valeria se posaba protectoramente sobre su vientre, como si quisiera proteger al bebé no solo del mundo exterior, sino de la verdad que crecía dentro de él junto con sus células. El doctor Ignacio Morales Herrera se acercó a la mesa donde estaban sentados Camila, Mauricio y Elena. A los 42 años, Ignacio tenía esa presencia tranquilizadora que caracterizaba a los mejores médicos. Su cabello castaño comenzaba a platearse en las sienes y sus ojos azules reflejaban tanto la sabiduría como la carga que conllevaba conocer demasiados secretos de familia. Como médico de cabecera de los Andrade durante más de una década, había sido testigo de nacimientos, muertes, enfermedades y, por desgracia, también de verdades que preferirían mantenerse ocultas. «Buenas tardes, familia», saludó con esa voz grave que inspiraba confianza. «Qué hermosa se ve Valeria hoy. El embarazo le sienta de maravilla». Mauricio se irguió con orgullo paternal mal disimulado. «Va a ser un Andrade precioso, doctor. Los genes de la familia nunca fallan». Camila sintió cómo se le revolvía el estómago al escuchar esas palabras. Los genes de la familia. Si Mauricio supiera cuán acertado estaba siendo sin darse cuenta, tal vez no estaría tan orgulloso. Ignacio intercambió una mirada rápida con Camila, una mirada cargada de significado que pasó desapercibida para Mauricio, pero que Elena notó con esa intuición maternal que nunca fallaba. En esa mirada estaba toda la conversación que habían tenido la semana anterior en el consultorio, cuando Camila había ido a acompañar a Valeria a su cita prenatal y había escuchado lo que no debía haber escuchado.
La orquesta comenzó a tocar Cielito Lindo en una versión elegante y sofisticada que llenó el salón de nostalgia mexicana. Los invitados, más de 200 personas pertenecientes a lo más granado de la sociedad capitalina, comenzaron a acomodarse en sus mesas. Empresarios, políticos, intelectuales, artistas y aristócratas se mezclaban en esa sinfonía de poder y dinero que caracterizaba los eventos sociales del México de principios del siglo XXI. Mauricio se levantó para saludar al licenciado Hernández, socio principal del bufete donde trabajaba, y aprovechó la ocasión para hacer uno de sus comentarios favoritos. «Doctor, no deje que mi esposa lo aburra con sus teorías literarias. Ya sabe cómo se pone Camila cuando habla de sus libros viejos. Puede ser bastante intensa». La palabra intensa salió de sus labios con ese tono despectivo que Camila conocía tan bien, esa forma sutil de humillarla que Mauricio había perfeccionado a lo largo de los años. No era lo suficientemente obvio como para causar un escándalo, pero lo suficientemente claro como para hacer sentir a Camila que su opinión valía menos que la de él. Ignacio frunció el ceño levemente. Como hombre educado y sensible, siempre había notado la forma en que Mauricio trataba a su esposa, pero como médico de familia, había aprendido a mantener cierta distancia de los problemas matrimoniales de sus pacientes. Sin embargo, esa tarde había algo diferente en el aire, una tensión que no lograba identificar completamente. «Al contrario», respondió el doctor con firmeza. «Siempre disfruto las conversaciones con Camila. Es una mujer extraordinariamente inteligente y culta. La literatura nos da perspectivas sobre la vida que la medicina a veces pasa por alto». Camila le sonrió agradecida, pero sus ojos seguían clavados en Valeria, quien en ese momento saludaba a los invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La novia se veía hermosa, sin duda, pero también frágil, como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos en cualquier momento. Elena observaba todo con la sabiduría de sus 60 años y la experiencia de haber navegado las aguas turbulentas de la sociedad mexicana durante décadas. Conocía a su hija mejor que nadie y sabía que esa calma aparente era la que precedía a las tormentas más devastadoras. Camila había heredado de ella no solo los ojos verdes, sino también esa capacidad de mantener la compostura en público mientras por dentro se libraban batallas épicas. «Mija», le susurró Elena al oído cuando Mauricio se alejó para continuar con sus saludos políticos. «Sea lo que sea que estés pensando hacer, ten mucho cuidado. A veces las verdades duelen más a quien las dice que a quien las escucha». Camila volteó a ver a su madre con esos ojos que guardaban tantos secretos. «Mamá, hay verdades que duelen, sí, pero hay mentiras que matan. Y yo ya no puedo vivir con una mentira que está matando lo que queda de mi alma». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando la declaración de Camila, Valeria se acercó a su mesa. La novia caminaba con esa gracia estudiada que le habían enseñado en el colegio de monjas más exclusivo de la Ciudad de México, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bouquet de rosas blancas. «Camila», dijo con voz dulce pero temerosa, «me da mucho gusto que hayas venido. Sé que las bodas no son lo tuyo, pero significa mucho para mí tenerte aquí». Las dos mujeres se miraron a los ojos, y en esa mirada se dijeron todo lo que no podían decir en voz alta. Valeria sabía que Camila sabía, y Camila sabía que Valeria sabía que ella sabía. Era un juego de espejos donde la verdad se reflejaba infinitamente sin poder ser pronunciada. «Por supuesto que iba a estar aquí, Valeria», respondió Camila con una suavidad que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. «Es tu día especial, el día en que celebramos nuevos comienzos y nuevas vidas». Su mano se posó brevemente sobre el vientre de Valeria, un gesto que podría haber parecido cariñoso para cualquier observador casual, pero que para Valeria fue como recibir una descarga eléctrica.
La futura madre palideció visiblemente y tuvo que sostener el bouquet con más fuerza para evitar que se le cayera. El salón se llenaba cada vez más de invitados, risas y conversaciones. Los meseros circulaban con charolas de canapés y copas de champán francés, mientras la orquesta continuaba interpretando melodías que creaban la atmósfera perfecta para lo que todos esperaban sería una celebración inolvidable. Pero mientras los invitados disfrutaban de la elegancia y el lujo que los rodeaba, 4 personas en esa habitación sabían que antes de que terminara la noche, esa fachada de perfección se haría pedazos y que los secretos que habían estado ocultos durante meses finalmente saldrían a la luz de la manera más espectacular posible. La cuenta regresiva había comenzado y Camila Esteves, la mujer que todos veían como la esposa callada y sumisa, estaba a punto de demostrar que a veces las aguas más tranquilas son las que esconden las corrientes más peligrosas. Oye, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, si es desde tu celular mientras vas al trabajo, desde tu computadora en casa o tal vez mientras haces ejercicio. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias los acompañan en sus rutinas diarias. Sus mensajes son lo que nos inspira a seguir creando estas narrativas que los mantienen al borde del asiento. La recepción había comenzado oficialmente cuando los novios hicieron su entrada triunfal al gran salón imperial. Roberto Castellanos, el esposo de Valeria, era un hombre de 35 años que había heredado el negocio textil familiar y poseía esa elegancia discreta que caracterizaba a los empresarios mexicanos de segunda generación. Su cabello rubio cenizo estaba perfectamente peinado y su smoking italiano le daba un aire de príncipe de cuento de hadas que contrastaba dramáticamente con la palidez enfermiza que había adquirido desde que se enteró del embarazo de su esposa. Camila observaba cómo Roberto tomaba la mano de Valeria con una ternura que parecía forzada, como si estuviera representando un papel que había ensayado 1000 veces pero que ya no le resultaba natural. Cada vez que miraba el vientre de su flamante esposa, sus ojos se llenaban de una mezcla de alegría y confusión que solo alguien que conociera la verdad completa podría interpretar correctamente. El primer brindis corrió a cargo del padre de Roberto, don Alejandro Castellanos, un patriarca de 70 años cuya fortuna textil había vestido a medio México durante las últimas 4 décadas. Su discurso estaba lleno de referencias a la continuidad de las tradiciones familiares, a la bendición de tener un heredero en camino y a la unión de 2 familias que representaban lo mejor de la sociedad mexicana contemporánea. «Brindemos por Roberto y Valeria», declaró don Alejandro alzando su copa de cristal de Waterford, «y por el pequeño Castellanos que viene en camino, quien sin duda heredará lo mejor de ambas familias y continuará el legado que nosotros hemos construido con tanto esfuerzo». Los aplausos resonaron por todo el salón, pero Camila notó cómo la sonrisa de Valeria se tensaba cada vez que alguien mencionaba al bebé. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras sostenía su copa de jugo de arándano y cada pocos minutos se tocaba el vientre con un gesto que parecía más defensivo que protector. Mauricio, quien había estado circulando entre las mesas principales, saludando a socios comerciales y contactos políticos, regresó junto a Camila justo cuando comenzaban a servir el primer tiempo. El menú había sido diseñado por el chef francés Henri Dubois, quien había volado especialmente desde París para crear una experiencia culinaria que estuviera a la altura del prestigio social del evento. «Mi querida esposa parece más callada que de costumbre», comentó Mauricio mientras se sentaba, dirigiéndose tanto a Camila como al licenciado Hernández y su esposa, quienes ocupaban los asientos contiguos. Generalmente Camila tiene opiniones muy elaboradas sobre todo, especialmente cuando se trata de eventos familiares. La palabra elaboradas
salió de su boca con un tono que claramente significaba innecesarias o molestas. Camila sintió cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, pero mantuvo su expresión serena mientras cortaba delicadamente su salmón ahumado. «Simplemente estoy disfrutando de la celebración, Mauricio», respondió con voz suave, pero firme. «A veces es mejor observar que hablar demasiado». El licenciado Hernández, un hombre de 60 años que había trabajado con Mauricio durante casi una década, frunció el ceño ligeramente ante el tono condescendiente de su socio. Su esposa, doña Carmen, una mujer elegante y educada que había conocido a Camila en varios eventos literarios, intervino con diplomacia. «Camila siempre tiene cosas muy interesantes que decir cuando la conoces mejor», comentó doña Carmen. «El otro día me platicaba sobre un análisis fascinante que está haciendo sobre las heroínas trágicas en la literatura mexicana del siglo XX. Es una perspectiva muy profunda sobre cómo las mujeres han navegado las expectativas sociales a través de diferentes épocas». Mauricio soltó una carcajada que sonó más cruel que divertida. «Ah, sí, las heroínas trágicas. Camila tiene una obsesión particular con las mujeres que sufren en silencio. Supongo que es su forma de procesar ciertas cosas». La tensión en la mesa se volvió palpable. Elena, quien había estado escuchando la conversación desde su asiento diagonal, sintió cómo se le encendían las mejillas de indignación. Como madre, había presenciado durante años la forma sutil pero constante en que Mauricio menospreciaba a su hija, pero esa noche había algo particularmente venenoso en sus comentarios. «Mi hija», intervino Elena con esa autoridad que solo las matriarcas mexicanas saben ejercer, «es una de las profesoras más respetadas de su facultad. Sus estudiantes la adoran, sus colegas la consultan, y sus análisis han sido publicados en revistas académicas internacionales. Cualquier hombre debería sentirse orgulloso de tener una esposa tan brillante y acomplada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, especialmente frente al licenciado Hernández, cuya opinión profesional valoraba enormemente. Su sonrisa se volvió más tensa mientras intentaba reparar el daño. «Por supuesto que estoy orgulloso de Camila», dijo con una falsedad que era transparente para todos los presentes. «Solo que a veces creo que se toma las cosas demasiado en serio. La vida no siempre tiene que ser tan dramática». Camila lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. «Tienes razón, Mauricio, la vida no tiene que ser dramática, pero cuando lo es mejor enfrentar el drama con honestidad que pretender que no existe». Esas palabras llevaban un peso que Mauricio no logró interpretar completamente, pero que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Había algo en la voz de su esposa, una determinación silenciosa que no había escuchado en años. Mientras tanto, en la mesa principal, Valeria intentaba mantener una conversación coherente con las tías de Roberto, pero su concentración se desvanecía cada pocos minutos. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la mesa donde estaba sentada Camila, y cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía cómo se le revolvía el estómago de una manera que no tenía nada que ver con el embarazo. El doctor Ignacio Morales, quien había sido estratégicamente sentado en una mesa cercana a la familia Andrade, debido a su larga amistad con la familia, observaba discretamente las interacciones entre todos los protagonistas de ese drama que se desarrollaba lentamente. Como médico, había aprendido a leer los signos vitales no verbales de las personas, y esa noche cada uno de sus pacientes favoritos estaba mostrando síntomas de estrés extremo. Valeria se excusó para ir al tocador por tercera vez en una hora, un patrón que iba más allá de las necesidades típicas de una mujer embarazada. Camila la siguió con la mirada, y después de esperar unos minutos, se levantó discretamente.
Voy a verificar que Valeria esté bien, anunció a su mesa. El embarazo puede ser agotador, especialmente en un día tan intenso como este. Elena conocía a su hija lo suficiente para saber que esa no era una misión de misericordia, sino el preludio de algo mucho más significativo. «Mija, ten cuidado», le murmuró mientras Camila pasaba junto a su silla. El tocador de señoras del Hotel Majestic era una obra de arte en sí mismo, con espejos dorados que se extendían desde el suelo hasta el techo, lavabos de mármol de Carrara y sofás de terciopelo azul que habían sido testigos de 1000 confesiones y conspiraciones de la alta sociedad mexicana. Valeria estaba sentada en uno de esos sofás, con la cabeza entre las manos y respirando de manera irregular. «Valeria», dijo Camila suavemente mientras cerraba la puerta tras de sí. «¿Estás bien?» La novia levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante horas. «Camila, yo no sé qué hacer. Todo esto se está saliendo de control. ¿Te refieres a la boda o a otra cosa?» Valeria la miró con desesperación. «Tú sabes a qué me refiero. Tú estabas ahí, en el consultorio del doctor Morales, cuando cuando mencionó las fechas». Camila se acercó y se sentó junto a su cuñada. «Sí, estaba ahí. Y sí, escuché lo que dijo sobre la fecha de concepción y también sé que Roberto estaba en su viaje de negocios a Guadalajara durante esas 2 semanas». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas cuidadosamente maquilladas de Valeria. «Fue solo una vez, Camila, solo una noche. Yo estaba tan confundida con Roberto, él había estado tan distante. Y Mauricio, él me escuchó, me consoló, y las cosas simplemente pasaron. ¿Roberto sabe? No lo sé. A veces pienso que sospecha algo, pero no dice nada. Está tan emocionado con el bebé, pero también lo veo confundido, como si algo no cuadrara, pero no pudiera identificar qué». Camila sintió cómo una frialdad calculadora se apoderaba de ella. Durante meses había lidiado con el conocimiento de que su esposo había traicionado no solo su matrimonio, sino también la confianza de su propia hermana y su cuñado. Había guardado silencio, esperando encontrar la manera correcta de manejar la situación, pero los comentarios despectivos de Mauricio durante la cena habían sido la gota que derramó el vaso. «Valeria, ¿alguna vez pensaste en las consecuencias de mantener este secreto? No solo para ti, sino para Roberto, para el bebé, para toda la familia, todos los días», sollozó Valeria. «¿Pero qué puedo hacer ahora? Si digo la verdad, destruyo mi matrimonio, destruyo la relación de Roberto con Mauricio, y el escándalo arruinará a toda la familia. Y si no digo nada, si no dices nada, vives una mentira para siempre, y ese niño crecerá sin saber quién es realmente su padre». En ese momento, la puerta del tocador se abrió y entró la señora Castellanos, la madre de Roberto, una mujer de 65 años con esa elegancia severa que caracterizaba a las matriarcas de la aristocracia mexicana. Su presencia interrumpió la conversación, pero no antes de que notara las lágrimas en los ojos de Valeria y la expresión tensa en el rostro de Camila. «¿Todo está bien, querida?», preguntó la señora Castellanos con genuina preocupación. «Te ves un poco pálida». «Solo son los nervios de la boda y el embarazo», respondió Valeria rápidamente, secándose las lágrimas. «Camila me estaba ayudando a retomar la compostura». La señora Castellanos asintió con comprensión, pero sus ojos experimentados captaron la tensión que flotaba en el aire. «El embarazo puede ser abrumador, especialmente en un día tan importante. ¿Necesitas que llame al doctor Morales? Está aquí en la recepción». «No, no es necesario», respondió Valeria apresuradamente. «Ya me siento mejor». Cuando regresaron al salón, la orquesta había comenzado a tocar vals y las parejas se deslizaban elegantemente por la pista de baile. Roberto esperaba a Valeria con una sonrisa radiante, ajeno a la tormenta emocional que su esposa acababa de experimentar.
Mauricio estaba en la mesa, relatando una anécdota legal a un grupo de invitados que reían educadamente, disfrutando de ser el centro de atención como siempre le gustaba. El doctor Ignacio Morales interceptó a Camila en el camino de regreso a su mesa. «¿Podemos hablar un momento?», le preguntó discretamente. Se alejaron hacia una esquina menos concurrida del salón, donde el ruido de las conversaciones les proporcionaba cierta privacidad. Ignacio tenía esa expresión seria que reservaba para las conversaciones médicas más delicadas. «Camila, sé que escuchaste la conversación en mi consultorio la semana pasada y sé que tienes suficientes conocimientos médicos por tu formación universitaria para entender las implicaciones de las fechas que mencioné. Doctor, usted también sabe la verdad. ¿Qué planea hacer al respecto?». Ignacio suspiró profundamente. «Como médico, mi obligación es con la salud de mi paciente y su bebé, pero como amigo de la familia, me preocupa el impacto que esta situación podría tener en todos los involucrados. Roberto tiene derecho a saber que el hijo que va a criar tal vez no sea suyo. Esa es una pregunta que va más allá de mi expertise médico, Camila. Pero puedo decirte que los secretos de esta magnitud rara vez permanecen ocultos para siempre. La verdad tiene una forma de salir a la luz, generalmente en el momento menos oportuno». Camila miró hacia la mesa donde Mauricio continuaba siendo el alma de la fiesta, haciendo reír a los invitados con sus historias mientras la humillaba sutilmente cada vez que tenía la oportunidad. «Doctor, ¿alguna vez ha visto situaciones donde las personas que causan dolor a otros finalmente reciben las consecuencias de sus acciones? La vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas, Camila. Pero ten cuidado de no convertirte en el instrumento de esa justicia si eso va a costarte tu propia paz mental». Cuando regresó a su mesa, Elena la estaba esperando con esa mirada maternal que había perfeccionado durante 34 años de conocer a su hija. ¿Cómo está Valeria? Nerviosa, como cualquier novia en su día especial. ¿Y tú, cómo estás? Camila miró a su madre directamente a los ojos. «Estoy cansada, mamá. Cansada de mentiras, cansada de secretos y especialmente cansada de que me traten como si fuera invisible en mi propio matrimonio». Elena tomó la mano de su hija por debajo de la mesa. «Mija, sea lo que sea que estés pensando hacer, recuerda que algunas decisiones no se pueden deshacer y que las consecuencias de la verdad a veces son más devastadoras que las consecuencias de la mentira. Incluso cuando esa mentira está destruyendo la vida de personas inocentes, incluso entonces, mi amor, incluso entonces». La velada continuó con toasts adicionales, música y la alegría aparente de una celebración perfecta. Pero debajo de la superficie elegante, las grietas que habían comenzado a formarse durante la cena se estaban convirtiendo en fisuras que amenazaban con resquebrajar toda la fachada de perfección familiar que los Andrade Cifuentes habían construido durante generaciones. Y mientras Mauricio continuaba disfrutando de su papel como el cuñado encantador e ingenioso, completamente ajeno al volcán que estaba a punto de hacer erupción, Camila tomaba la decisión final sobre si revelar o no el secreto que tenía el poder de cambiar el destino de toda la familia para siempre. El momento decisivo llegó cuando el maestro de ceremonias anunció que era hora de los discursos familiares. La tradición dictaba que los hermanos de los novios ofrecieran palabras de felicitación y buenos deseos, y Mauricio había sido elegido para representar a la familia Andrade en esta ocasión tan especial. Se levantó de su asiento con esa confianza arrogante que lo caracterizaba, ajustándose la corbata de seda italiana y sonriendo a los más de 200 invitados que llenaban el elegante salón. «Queridos amigos y familia», comenzó con voz clara y resonante, «es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta noche tan especial para mi hermana Valeria y mi nuevo cuñado Roberto». Los aplausos corteses llenaron el salón mientras él esperaba con la pose estudiada de un actor consumado. Como hermano mayor de Valeria,
He tenido el privilegio de verla crecer hasta convertirse en la mujer extraordinaria que es hoy. Camila observaba desde su mesa, notando cómo los ojos de Mauricio brillaban con esa mezcla de orgullo y satisfacción que aparecía cada vez que tenía una audiencia cautiva. Era en momentos como este cuando él se sentía más poderoso, más importante, cuando podía demostrar su elocuencia y su posición social ante la élite mexicana. Roberto, continuó Mauricio dirigiéndose al novio, no solo te has casado con mi hermana, sino que también te has convertido en parte de una familia que valora la tradición, la lealtad y la honestidad por encima de todo. Las palabras lealtad y honestidad resonaron en el aire con una ironía que solo algunas personas en esa habitación podían apreciar completamente. El discurso siguió por varios minutos, lleno de anécdotas de la infancia de Valeria y referencias a los valores familiares que habían moldeado a los hermanos Andrade. Mauricio estaba en su elemento, gesticulando elegantemente y modulando su voz para crear el máximo impacto dramático. Los invitados escuchaban atentamente, algunos sonriendo nostálgicamente ante las historias familiares que pintaban un cuadro de perfección doméstica. Y ahora, dijo Mauricio acercándose al clímax de su discurso, quiero hablar sobre algo que me parece fundamental en cualquier matrimonio exitoso: la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida, de encontrar alegría en las pequeñas cosas y de no permitir que la amargura se apodere de nuestros corazones. Camila sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Conocía esa mirada en los ojos de su esposo, esa sonrisa que indicaba que estaba a punto de decir algo que creía ingenioso, pero que en realidad era cruel. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de humillarla en privado. Pero esta vez había una audiencia de la alta sociedad mexicana como testigo. Porque, continuó Mauricio con una pausa dramática, creo firmemente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla siendo amargada por todo lo que no sale como esperamos. Sus ojos se dirigieron directamente hacia Camila y aunque no mencionó su nombre explícitamente, todo el salón siguió su mirada y entendió perfectamente a quién se dirigía el comentario. Un murmullo incómodo se extendió por las mesas más cercanas. El licenciado Hernández frunció el ceño profundamente, mientras que su esposa, doña Carmen, se llevó la mano al pecho en un gesto de shock discreto. Elena sintió cómo se le encendían las mejillas de indignación, pero como mujer de su generación y clase social, sabía que crear una escena sería aún más embarazoso para su hija. «Mauricio», murmuró Elena entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo las personas en su mesa inmediata pudieran escucharla, ya es suficiente. Pero Mauricio estaba demasiado embriagado por su propia elocuencia y por la atención que había capturado para detenerse. En su mente, probablemente creía que estaba siendo sutil y sofisticado, haciendo una observación filosófica sobre la vida que casualmente se aplicaba a la actitud de su esposa. En realidad, estaba humillando públicamente a la mujer que había prometido amar y respetar ante Dios y la sociedad. Porque verán, siguió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, he aprendido que algunas personas tienen una tendencia natural hacia la melancolía, hacia ver el lado oscuro de las situaciones más hermosas. Mi querida esposa Camila, por ejemplo, tiene esa sensibilidad artística que a veces la lleva a interpretar la vida como si fuera una de esas tragedias griegas que tanto le gusta estudiar. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, sin saber si debían reír educadamente o simplemente pretender que no habían escuchado lo que acababa de suceder. Valeria, que estaba sentada en la mesa principal, palideció visiblemente y se llevó la mano al vientre en un gesto instintivo de protección. Roberto, completamente ajeno a las corrientes subterráneas de tensión familiar que se habían estado gestando durante toda la noche, miró confundido a su nueva esposa cuando notó su reacción extrema.
¿Estás bien, amor?, le susurró. Pero Valeria no pudo responder porque sus ojos estaban clavados en Camila, esperando su reacción. El doctor Ignacio Morales, desde su mesa cercana, observaba la escena con la fascinación horrorizada de un médico que presencia un accidente automovilístico en cámara lenta. Conocía lo suficiente sobre la dinámica familiar para saber que Mauricio acababa de cruzar una línea que no debería haber cruzado, especialmente considerando el secreto explosivo que varios de los presentes compartían. Camila permanecía inmóvil en su silla, con las manos perfectamente dobladas sobre su regazo y una expresión serena que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se gestaba en su interior. Sus ojos verdes, normalmente cálidos y expresivos, se habían convertido en dos lagos congelados que reflejaban una calma peligrosa. En su mente, los pensamientos se sucedían con una claridad cristalina que la sorprendió. Durante 9 años, había tolerado los comentarios despectivos de Mauricio, sus humillaciones privadas, su manera de hacerla sentir pequeña e insignificante. Había justificado su comportamiento diciéndose que era su personalidad, que los hombres de su generación y clase social habían sido criados para dominar, que el matrimonio requería sacrificios y paciencia. Pero mientras lo escuchaba continuar su discurso, dirigiendo comentarios cada vez más punzantes hacia su tendencia a la melancolía y su interpretación dramática de la vida, algo fundamental se rompió dentro de ella. No era solo la humillación pública lo que la había empujado al límite, sino la hipocresía absoluta de un hombre que hablaba de valores familiares mientras había traicionado no solo a su esposa, sino también a su propia hermana y a su cuñado. Así que mi consejo para Roberto, siguió Mauricio, claramente disfrutando de su momento bajo los reflectores, es que nunca permitas que la negatividad de otros influya en tu felicidad matrimonial. A veces las personas que no pueden encontrar alegría en sus propias vidas intentan proyectar esa amargura en las celebraciones de otros. La palabra amargada flotó en el aire como una bofetada invisible. No la había dicho directamente, pero todos en el salón entendieron perfectamente a qué se refería. El término resonó en los oídos de Camila con la fuerza de una campana de catedral, marcando el final de una era y el comienzo de algo completamente diferente. Elena ya no pudo contenerse más. Mauricio, dijo con voz firme pero controlada, creo que ya has dicho suficiente. Mamá, murmuró el licenciado Hernández a su esposa, esto es extremadamente inapropiado. Nunca había visto algo así en una boda de este nivel. Doña Carmen asintió, observando a Camila con una mezcla de compasión y admiración por la dignidad con la que estaba manejando la situación. Esa pobre mujer no se merece este trato, especialmente no en público. Mauricio, finalmente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos por las expresiones de shock en los rostros de los invitados, intentó recuperar el control de la situación. Por supuesto, todos tenemos nuestros momentos difíciles, dijo con una risa forzada que sonó hueca en el silencio tenso del salón. Lo importante es apoyarnos mutuamente y encontrar maneras de superar nuestras diferencias, pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos se extendían por las mesas como ondas en un estanque, y Camila podía sentir las miradas de lástima y curiosidad que se dirigían hacia ella. Algunos invitados parecían incómodos, otros claramente disgustados por el comportamiento de Mauricio, y unos pocos parecían disfrutar del drama inesperado que había interrumpido la perfecta celebración. Valeria se levantó abruptamente de su silla en la mesa principal, con lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «Perdonen», murmuró, «necesito un momento». Salió casi corriendo hacia el tocador, seguida inmediatamente por su nueva suegra, quien la alcanzó con expresión de genuina preocupación. Roberto se quedó sentado,
completamente confundido por la reacción de su esposa y por la tensión palpable que había infectado lo que se suponía era el discurso alegre de su cuñado. «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó a Mauricio en voz baja, pero Mauricio estaba demasiado concentrado en intentar terminar su discurso sin causar más daño. «En fin», dijo Mauricio elevando su copa con una sonrisa que ya no convencía a nadie, «brindemos por Roberto y Valeria, por su futuro juntos y por el hermoso bebé que viene en camino». Los invitados levantaron sus copas mecánicamente, pero el brindis se sintió forzado y artificial. El ambiente festivo había sido reemplazado por una tensión incómoda que nadie sabía exactamente cómo manejar. Mientras Mauricio regresaba a su asiento, claramente satisfecho consigo mismo, a pesar de la reacción negativa de la audiencia, Camila finalmente se movió. Se levantó lentamente de su silla, con una gracia que recordaba a una reina que se prepara para enfrentar a sus enemigos. Sus movimientos eran deliberados, calculados y llevaban una autoridad silenciosa que nadie había visto en ella antes. El salón entero contuvo el aliento. Todos esperaban que Camila saliera del salón humillada, que huyera de la situación como cualquier mujer en su posición habría hecho. Algunos tal vez esperaban lágrimas, otros una respuesta emocional que confirmara la caracterización que Mauricio había hecho de ella como una mujer amargada y dramática. En cambio, Camila caminó hacia el micrófono con una calma que era más aterradora que cualquier explosión emocional. Sus tacones resonaban sobre el mármol como el tic-tac de un reloj que marca los segundos finales antes de una explosión. El doctor Morales la observaba con una mezcla de fascinación y terror, sabiendo exactamente lo que ella tenía el poder de revelar. Elena se levantó instintivamente, como si quisiera detener a su hija, pero algo en la expresión de Camila la detuvo. Era la mirada de una mujer que había tomado una decisión irreversible, una mujer que había sido empujada más allá de su punto de quiebre y que ya no tenía nada que perder. Mauricio, finalmente dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó interceptarla. «Camila, amor, no es necesario que digas nada. Creo que todos entendimos el punto», pero Camila lo ignoró completamente. Llegó al micrófono y se quedó allí por un momento, mirando a la audiencia de 200 invitados que representaban lo más granado de la sociedad mexicana. En esa pausa, que no duró más de unos segundos, pero que se sintió como una eternidad, tomó la decisión final. Durante 9 años había guardado silencio ante las humillaciones de Mauricio. Durante meses había guardado el secreto sobre la paternidad del bebé de Valeria, protegiéndolo a él y a su hermana del escándalo que podría destruir sus vidas. Había sido la esposa perfecta, la cuñada comprensiva, la mujer que sufría en silencio para mantener la paz familiar. Pero mientras miraba a esa audiencia de la élite mexicana, muchos de los cuales ahora la veían como la esposa amargada, que había sido públicamente humillada por su propio marido, se dio cuenta de que ya no le importaba proteger la reputación de Mauricio o mantener los secretos que él creía que estaban seguros. La verdad, había estado esperando pacientemente su momento, y ese momento había llegado finalmente. Camila tomó el micrófono con manos firmes, y cuando habló, su voz era clara, serena, y llevaba el peso de una mujer que había encontrado su poder en el momento más inesperado. «Buenas noches», dijo, y esas 2 palabras simples silenciaron completamente el salón. «Me gustaría decir algunas palabras sobre la familia, la lealtad y la honestidad». El terror en los ojos de Mauricio era palpable, pero ya era demasiado tarde para detener lo que había puesto en movimiento con su crueldad. Camila tomó el micrófono con la misma naturalidad con que había sostenido miles de conferencias académicas, pero esta vez las palabras que estaba a punto de pronunciar no venían de ningún libro de literatura ni de ningún análisis teórico. Venían del lugar más profundo de su alma.
donde había guardado durante meses una verdad que había estado creciendo como un tumor, alimentándose de cada humillación, de cada desprecio, de cada momento en que Mauricio la había tratado como si fuera invisible en su propio matrimonio. Queridos invitados, comenzó con una voz que resonó clara y firme por todo el gran salón imperial. Mi esposo acaba de hablarles sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en la familia. Y tiene razón, la honestidad es fundamental. Sus ojos verdes recorrieron la audiencia con una calma que helaba la sangre, deteniéndose momentáneamente en cada rostro que la había visto ser humillada minutos antes. Mauricio intentó acercarse al micrófono, con el pánico comenzando a asomar en sus facciones habitualmente controladas. Camila, creo que todos hemos tenido suficientes discursos por esta noche. Siéntate, Mauricio, dijo ella sin siquiera voltear a verlo, pero con una autoridad en su voz que nunca había usado antes. Era la voz de una mujer que había encontrado su poder y que ya no tenía miedo de usarlo. Todavía no terminó. El licenciado Hernández murmuró algo inaudible a su esposa, mientras que don Alejandro Castellanos frunció el ceño desde la mesa principal, claramente molesto por la interrupción en lo que se suponía era una celebración perfecta. Los meseros se habían detenido en sus labores. Las conversaciones privadas habían cesado completamente y hasta la orquesta había dejado de tocar. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared antiguo que decoraba la entrada del salón. Verán, continuó Camila, durante los últimos meses he estado reflexionando mucho sobre qué significa realmente la familia, sobre qué significa la lealtad entre hermanos, entre esposos, entre cuñados. Su mirada se dirigió hacia la mesa principal, donde Roberto escuchaba con creciente confusión, ajeno al huracán que estaba a punto de devastar su vida. Elena se había puesto pálida como un fantasma. Conocía esa determinación en la voz de su hija, la misma que había tenido cuando decidió estudiar literatura contra los deseos de su padre, la misma que había mostrado cuando eligió casarse con Mauricio, a pesar de las reservas familiares. Era la voz de una mujer Esteves que había tomado una decisión irreversible. Como profesora de literatura, siguió Camila, he estudiado durante años las tragedias clásicas, esas historias donde los secretos familiares terminan destruyendo dinastías enteras. Siempre pensé que eran solo construcciones dramáticas, exageraciones artísticas para crear impacto emocional. Nunca imaginé que un día me encontraría viviendo dentro de una de esas tragedias. El doctor Morales había dejado su copa sobre la mesa y observaba la escena con la fascinación horrorizada de quien presencia un evento histórico. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía Camila, y también sabía que una vez que pronunciara las palabras que estaba a punto de decir, no habría manera de retractarse, no habría forma de reconstruir las vidas que estaba a punto de destruir. Valeria había regresado del tocador justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Camila. Se detuvo en la entrada del salón como una estatua de sal, con su vestido de novia blanco contrastando dramáticamente con la palidez mortal de su rostro. La señora Castellanos, que la había acompañado, notó inmediatamente que algo terrible estaba sucediendo y tomó del brazo a su nueva nuera con genuina preocupación. «Roberto», dijo Camila dirigiéndose directamente al novio, «quiero que sepas que desde el primer día que te conocí, supe que eras un hombre bueno, honesto, que mereces lo mejor de la vida. Eres el tipo de hombre que cualquier mujer estaría orgullosa de llamar esposo, y cualquier niño estaría bendecido de llamar padre». Roberto sonrió confundido, sin entender por qué el discurso de su cuñada se había vuelto tan personal y emotivo. «Gracias, Camila. Eso significa mucho viniendo de ti». «Por eso», continuó ella, y su voz se quebró ligeramente por primera vez, «me duele tanto ser yo quien tenga que decirte que el niño que Valeria lleva en el vientre no es tuyo». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Por un momento, nadie se movió, nadie respiró, nadie procesó completamente lo que acababa de escuchar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo el salón hubiera sido congelado en una fotografía que capturaría para siempre el momento en que una familia perfecta se desmoronó completamente. Roberto fue el primero en reaccionar, pero su reacción fue de confusión más que de shock. ¿Qué dijiste? Dijiste que no era mío, repitió con voz mecánica, como si estuviera intentando procesar un idioma extranjero. Pero eso es imposible. Valeria y yo estamos casados, estamos esperando nuestro primer hijo. Camila sintió cómo se le rompía el corazón al ver la inocencia en los ojos de Roberto, pero ya había llegado demasiado lejos para detenerse. Roberto, el bebé fue concebido durante las 2 semanas que estuviste en Guadalajara en abril, ocupándote de la expansión de la fábrica textil. Valeria no estaba sola durante ese tiempo. Los ojos de Roberto se dirigieron automáticamente hacia su esposa, que permanecía inmóvil en la entrada del salón como una aparición fantasmal. «Valeria», murmuró, «dile que está mintiendo. Dile que esto es una broma cruel, que Camila está teniendo una crisis nerviosa o algo así». Pero Valeria no pudo hablar. Las lágrimas habían comenzado a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había tomado 3 horas en aplicar esa mañana. Su buquet de rosas blancas temblaba en sus manos como hojas en una tormenta. Mauricio había perdido todo vestigio de compostura. Su rostro había pasado del bronceado elegante a una palidez verdosa que lo hacía ver 10 años mayor. «Camila, ya basta. Estás teniendo una crisis nerviosa. Todo el estrés de el padre del bebé», interrumpió Camila con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que se estaba desatando a su alrededor. «Es mi esposo, tu hermano, Roberto, tu propio cuñado». Las palabras cayeron sobre el salón como bombas incendiarias. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. La señora Castellanos soltó un alarido que se escuchó por todo el hotel, mientras que don Alejandro se levantó de su silla tan violentamente que la derribó. El licenciado Hernández se había puesto de pie con expresión de horror absoluto, como si hubiera presenciado un accidente automovilístico múltiple. Roberto se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno, procesando la información que acababa de recibir. Cuando finalmente reaccionó, fue con una furia que nadie había visto jamás en el hombre habitualmente gentil y controlado. Se dirigió hacia Mauricio como un huracán humano, con los puños cerrados y los ojos inyectados de sangre. «¡Hijo de perra!», gritó mientras se abalanzaba sobre su cuñado. «¡Con mi esposa! ¡Con mi hermana!». Mauricio intentó esquivar el primer golpe, pero Roberto era más joven y estaba alimentado por una rabia que le daba una fuerza sobrehumana. El puñetazo conectó directamente con la mandíbula de Mauricio, produciendo un sonido seco que se escuchó por todo el salón a pesar de los gritos y la confusión. Los invitados comenzaron a levantarse de sus mesas, algunos huyendo hacia las salidas, otros acercándose para presenciar mejor el espectáculo. Las mujeres gritaban, los hombres intentaban decidir si intervenir o no, y los meseros corrían hacia las cocinas para informar al gerente del hotel sobre el caos que se había desatado en su salón más elegante. Elena había logrado llegar hasta Camila y la tomó del brazo con fuerza. «Mija, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer, mamá», respondió Camila, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el pandemonio que la rodeaba. Lo que debía haber hecho hace meses. Valeria había colapsado completamente. Se había desplomado en una de las sillas cercanas a la entrada, sollozando de manera incontrolable, mientras su vestido de novia se extendía a su alrededor, como las alas rotas de un cisne herido. Su sueño de boda perfecta se había convertido en la pesadilla más absoluta que podría haber imaginado. El doctor Morales se había acercado a Valeria, activando automáticamente su modo médico a pesar del shock personal que estaba experimentando. «Necesito que respires profundamente, Valeria.
Piensa en el bebé. Necesitas calmarte por el bien del bebé. ¡El bebé!, gritó Roberto desde el otro lado del salón, donde había logrado conectar otro golpe a Mauricio antes de que varios invitados intervinieran para separarlos. Ese bebé que pensé que era mío, ese bebé por el que estaba tan emocionado. Mauricio tenía sangre en la boca y su smoking perfectamente planchado estaba completamente arrugado. Sus ojos buscaron desesperadamente a Camila entre la multitud, y cuando finalmente se encontraron sus miradas, ella vio en ellos algo que nunca había visto antes: terror absoluto. «Camila», murmuró cuando logró liberarse de los hombres que lo habían sujetado, «podemos arreglar esto, podemos hablar en privado, explicar las cosas». «No hay nada que explicar», respondió ella con voz firme. «Ya dije todo lo que tenía que decir». La noticia se extendía por el salón como un incendio forestal. Los invitados que habían logrado escuchar la revelación inicial se lo susurraban a los que estaban más lejos, y pronto todo el salón bullía con fragmentos de conversación llenos de shock e incredulidad. «¿Escuchaste lo que dijo? Con su propia hermana. El bebé no es del marido. Nunca había visto algo así en mi vida. Los Andrade están acabados». Don Alejandro Castellanos se había acercado a Roberto con lágrimas en los ojos. «Hijo mío, lo siento tanto. Si hubiera sabido, si hubiera tenido la menor idea». «Usted no tenía que saber nada», respondió Roberto con voz quebrada. «Yo tampoco sabía nada. Pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Pensé que finalmente iba a ser padre». El gerente del hotel había llegado con un equipo de seguridad, claramente alarmado por los reportes de violencia en su salón más prestigioso. «Señores, van a tener que calmarse o vamos a tener que llamar a la policía». Pero la amenaza de intervención policial pareció ridícula en comparación con la magnitud del drama que se estaba desarrollando. Esta no era una simple pelea de borrachos en una boda, era la implosión completa de una de las familias más respetadas de la alta sociedad mexicana. Elena había logrado llevar a Camila hacia una esquina menos caótica del salón, pero los ojos de su hija seguían clavados en la escena de destrucción que había creado. No había arrepentimiento en su expresión, solo una especie de satisfacción fría y calculada. «¿Estás satisfecha ahora?», le preguntó Elena con voz temblorosa. «¿Era esto lo que querías? ¿Ver a toda la familia destruida?» «Quería la verdad», respondió Camila simplemente. «Durante 9 años viví con las mentiras de Mauricio, con sus humillaciones, con su falta de respeto. Y durante los últimos meses viví con el conocimiento de que había traicionado no solo nuestro matrimonio, sino también a su propia hermana y a Roberto. Ya no podía guardar silencio». Los invitados habían comenzado a abandonar el salón en masa. Algunos se acercaban brevemente a expresar su shock o su apoyo, pero la mayoría simplemente quería escapar de lo que claramente se había convertido en el escándalo social del año. Los teléfonos celulares ya estaban funcionando, llevando la noticia a otros círculos de la élite mexicana que no habían estado presentes para presenciar la implosión en persona. Valeria había sido ayudada a levantarse por el doctor Morales y su nueva suegra, quien a pesar de su propio shock estaba más preocupada por el bienestar de la joven embarazada que por las implicaciones sociales del escándalo. «Necesitas irte a casa y descansar», le decía la señora Castellanos con voz maternal. «Esto es demasiado estrés para ti y para el bebé». «¿Qué bebé?», murmuró Valeria entre sollozos. «¿Qué futuro puede tener este bebé ahora? ¿Cómo voy a explicarle algún día que su padre biológico es el tío que lo rechazó públicamente?» Roberto había logrado calmarse lo suficiente para acercarse a su esposa, pero cuando se detuvo frente a ella, no supo qué decir. La mujer con la que se había casado esa misma tarde era ahora una extraña, alguien que había guardado un secreto que cambiaría el resto de sus vidas. «¿Es verdad?», le preguntó con voz apenas audible. «¿Todo lo que dijo Camila es verdad?».
Valeria no pudo hacer más que asentir, incapaz de pronunciar las palabras que confirmarían oficialmente el fin de su matrimonio antes de que hubiera comenzado realmente. Roberto se quedó mirándola por un momento largo y doloroso, como si estuviera memorizando su rostro antes de alejarse para siempre. «Pensé que te conocía», murmuró finalmente. «Pensé que sabía quién eras». Mauricio había logrado recuperar algo de compostura y se acercó a Camila con la desesperación de un hombre que ve su mundo desmoronándose. «Camila, por favor, podemos superarlo. Podemos ir a terapia matrimonial, podemos trabajar en nuestros problemas». «No hay problemas que trabajar», respondió ella con finitud absoluta. «No hay matrimonio que salvar. Lo que había entre nosotros murió hace mucho tiempo, Mauricio. Yo solo tardé demasiado en reconocerlo». El salón, que una hora antes había sido el escenario de una celebración perfecta, ahora parecía un campo de batalla. Las mesas estaban desordenadas, había copas rotas en el suelo, y los arreglos florales habían sido derribados durante la confusión. La orquesta había comenzado a empacar sus instrumentos, claramente entendiendo que la fiesta había terminado de la manera más dramática posible. Camila se dirigió hacia la salida con la misma elegancia con la que había entrado, pero ahora cargaba consigo la satisfacción de haber liberado finalmente la verdad que la había estado envenenando durante meses. Elena la siguió, murmurando oraciones en voz baja y preguntándose cómo explicaría esto a sus amigas del club. En la entrada del hotel, Camila se detuvo y volteó una última vez hacia el salón donde había destruido meticulosamente la fachada perfecta de la familia Andrade Cifuentes. Mauricio estaba junto a Valeria, intentando consolarla, mientras Roberto se alejaba con su familia, claramente terminando para siempre cualquier relación entre las dos familias. Era extraño, pensó Camila, cómo la verdad podía ser tan destructiva y tan liberadora al mismo tiempo. Durante años había leído sobre heroínas literarias que sacrificaban su felicidad por mantener la paz familiar, que sufrían en silencio para proteger las reputaciones de otros. Pero esa noche había aprendido que a veces el silencio no es noble, a veces es cómplice. Mientras se alejaba del Hotel Majestic en el taxi que Elena había llamado, Camila sintió por primera vez en años una paz profunda en su corazón. Había perdido su matrimonio, había destruido su relación con la familia de Mauricio y probablemente se había convertido en el tema de chismes de la alta sociedad mexicana durante los próximos años. Pero había recuperado algo mucho más valioso, su propia voz, su propia dignidad y la certeza de que nunca más permitiría que alguien la humillara sin consecuencias. La verdad, como había aprendido esa noche, siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta en la oscuridad. Y cuando finalmente emerge, tiene el poder de cambiar el destino de todos los involucrados, destruyendo las mentiras que parecían indestructibles y liberando a las víctimas que habían permanecido silenciosas durante demasiado tiempo. En el silencio del taxi que la llevaba de regreso a casa, Camila cerró los ojos y sonrió por primera vez en meses. Había dejado de ser la esposa amargada y se había convertido en la mujer que había elegido ser dueña de su propia historia. La historia de Camila nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana y el coraje que se necesita para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser. Durante años, muchas personas viven atrapadas en relaciones tóxicas, soportando humillaciones y faltas de respeto porque creen que mantenerse calladas es la opción más noble o porque temen las consecuencias de alzar la voz. Camila representaba a todas esas mujeres y hombres que sacrifican su propia felicidad y autoestima para mantener una fachada de perfección familiar o social. Su silencio no era debilidad, sino una forma de supervivencia emocional que muchos adoptamos cuando nos encontramos en situaciones donde creemos
que no tenemos poder. Sin embargo, la verdadera transformación llegó cuando Camila se dio cuenta de que su silencio no solo la estaba destruyendo a ella, sino que también estaba protegiendo a quienes la lastimaban y permitiendo que otros inocentes fueran engañados. A veces, callar no es proteger, es ser cómplice de la injusticia. La decisión de Camila de revelar la verdad en el momento más público posible nos demuestra que el poder real no reside en quienes humillan o manipulan a otros, sino en quienes tienen el coraje de exponer esas manipulaciones. Su acto no fue venganza, fue justicia, no fue crueldad, fue liberación. Esta historia nos recuerda que todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad y que nunca debemos permitir que otros nos hagan sentir pequeños o insignificantes. Cuando alguien nos humilla públicamente, no solo está atacando nuestra reputación, sino que está revelando su propio carácter deficiente. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y quienes construyen sus vidas sobre mentiras y engaños, eventualmente verán cómo todo se desmorona. Camila nos enseña que a veces la única forma de recuperar nuestra dignidad es arriesgándolo todo por la honestidad, incluso cuando eso signifique destruir las estructuras que creíamos que nos protegían. Su valentía final nos inspira a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos viviendo auténticamente o si estamos guardando silencio ante situaciones que nos lastiman. El verdadero poder no está en soportar el dolor indefinidamente, sino en tener el coraje de cambiarlo cuando ya no podemos más. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.